quiero que me digan en dónde, espérame, para ser más específico, porque si pregunto, no contesta nadie, cabrón, y solamente ya sé que contestan 2 o 3. Eliud, Alejandro, ¿dónde estás, Eliud? Eliud, te digo, cabrón, a lo mejor ni está aquí. José Ángel Vázquez. José Ángel. Presente, profe. Oye, José Ángel, ¿en dónde escuchas tu música, José Ángel? ¿En dónde? Sí. Si digo mi celular está bien. Sí, pues sí, esa es la pregunta. ¿En dónde? Pues ¿En el sí, mi celular. De acuerdo. Sí. ¿Y qué estación escuchas, José Ángel? Ay, híjole, estaciones. Sí. Me gusta la 104.5. ¿Es música en español o en inglés? Es variada. Es variada. Sí. La 104.4. De acuerdo. Gracias, José Ángel. Está bien. Ángel. Eliana. Mande. ¿En dónde escuchas tu música, Eliana? En mi celular. ¿En tu celular? ¿Música grabada o música de alguna estación? Grabada. Grabada. ¿Y no escuchas música de alguna estación de la FM? No. ¿Casi no? No. Pero por accidente has de escuchar alguna estación por ahí, a lo mejor la del vecino, ¿no? Que a veces le suben volumen, a las 7 de la mañana ya están escuchando ahí sus estaciones, o a las 10 de la noche, cabrón. Sí. ¿Y qué estación parece que escuchan los vecinos? Creo que una que se llama Digital. Digital. ¿Es en inglés o en español? De las dos. De las dos. De acuerdo. Muchas gracias, Eliana. Bueno, ahorita es que esto tiene que ver con lo que te voy a comentar un momento más. Arturo, Salomón. Sí, mire. ¿Y tú qué nos puedes decir de lo que estoy preguntando? Pues a veces sí escucho la radio, pero las estaciones no me las he aprendido. Pero bueno. Y en el celular. Pero no es que sepas qué número es, o sea, porque las estaciones se distinguen por la AW, la Caliente, la Lupe, la estación que nadie escucha, por supuesto. ¿Sabes cuál es, verdad? No. La que nadie escucha. A veces estoy con mi papá y pone la Lupe. Bueno, a mí me gusta también porque es muy variada las melodías. ¿Y la estación que nadie escucha? ¿Alguien sabe quién es? ¿La M? No. Una estación, no la frecuencia. ¿Una estación que nadie escucha? No, profe, no tengo idea. No, quién sabe. Pues si nadie la escucha, pues ¿cómo vamos a saber? Bueno, sí es cierto. Es cierto. No, lo que pasa es que la universidad tiene una estación también de frecuencia modulada. Pero les he preguntado a algunos amigos si la escuchan y ni sabían que existía. Yo sé porque casualmente la sintonicé y hay una hora, creo que entre 11 y 1 en donde tocan música, ponen música, merengue y ese tipo de música. Entonces me gusta escucharla, por supuesto. Y ya en la noche tocan otra música diferente. Tocan música variada, pero bromeo al decir que nadie la escucha. La verdad es que no es como las demás estaciones comerciales que sí son más escuchadas, como la AW por las noticias, ¿cuál es la que toca música viejita ay, caray, se me escapó el número. La hora de chaburruco, profe. ¿La qué? La hora de los chaburrucos. Sí, pero la estación. ¿Qué radio recuerda? Puede ser, la verdad no me acuerdo el número de la estación. El asiento está al final de la frecuencia,
del lado derecho, de la parte superior de la banda, etc. Bueno, no importa. Mira, ¿por qué te hago ese comentario? Porque igual ustedes que ya escuchan su música de manera grabada, no es que sintonicen un aparato de audio, pero que tus padres, por ejemplo, tus abuelos, que sí escuchaban la música de un aparato de audio, tenían que sintonizar las estaciones y lo que hacían era variar la capacitancia de un capacitor para sintonizar la frecuencia de la estación que querían escuchar. Estos capacitores son de tipo variable, son capacitores variables, como este, mira, del cual la plaquita se cayó. Este es un capacitor variable. Ahí lo ven. Mira, esta es una de las plaquitas, la que se cayó. ¿Me entiendes? Y este es el pivote donde iba conectada una perilla por afuera del aparato y le movía y sintonizaba, cambiaba la capacitancia del capacitor y sintonizaba estaciones diferentes. Entonces mira que cuando le muevo, ¿qué es lo que pasa con las plaquitas? Se van traslapando con otras que están fijas, cambiando la capacitancia. ¿Ya? Es un capacitor viejo. Seguramente sí lo conocían, creo, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bien, ese es un capacitor, dijimos, variable. Y míralo, aquí lo tengo de otro, está todavía montado en su circuito electrónico, y ahí está el capacitor, también con su polea, la cual se movía, pasaba un cable por acá que iba al otro extremo, y sobre el cable estaba montada una aguja que te indicaba el número de la estación. Entonces este es un capacitor también del mismo tipo, variable, más pequeño, más moderno tal vez, y ahí puedes ver cómo está dañado los engranes, pero ahí puedes ver cómo se mueven, mira, las plaquitas, ¿verdad? Así que si tú querías sintonizar la AW, tenías que cambiar la capacitancia del capacitor para que sintonizara la frecuencia de la AW o de cualquier otra estación. Entonces, si te das cuenta, es un aparato, es un dispositivo grande. Este está, digamos, pequeño. No encontré, por ahí lo debo tener en el auto tirado, uno más del doble del tamaño de este. Nada más para que te des una idea de qué tamaño eran los aparatos de audio del abuelo. De hecho, este capacitor, si lo quisiéramos habilitar a un aparato de audio, seguramente sirve porque estos capacitores eran para toda la vida, por supuesto. Se volvieron después comerciales de plástico y obviamente que se quebraban las plaquitas y ya no servía. Pero este hecho de placas metálicas, obviamente era para toda la vida, te digo. Los aparatos de antes, como no había tantas estaciones, podía sintonizar. Pregúntale a tu abuelo si es que vive, pregúntale si escuchaba alguna estación de Sudamérica, de Argentina, de Colombia, de Cuba, o incluso, yo me acuerdo que mi padre escuchaba algunas estaciones de Europa. ¿Ok? Se escuchaba ahí, no sé de qué idioma serían, pero sí me acuerdo vagamente, así que en las noches se ponía a sintonizar, a buscar estaciones de algunas de Europa, digo, sonaba europeo. ¿Me entiendes? Ahora es muy difícil captar ese tipo de frecuencias porque está muy viciado por tantas señales que hay en el espacio. Pero se puede por internet, por supuesto, pero es totalmente diferente. Y lo que hacen ustedes para sintonizar aquí la estación o cambiar la estación es cambiar la capacitancia. Nada más que lo haces no dándole vuelta a una perilla, sino lo haces cambiando la capacitancia con el dedo, con el touch. ¿Okay? Es igual. Lo que haces es variar la capacitancia de un capacitor. Bueno, y los capacitores obviamente aparecen en todos los dispositivos electrónicos, la computadora, el teléfono, el horno, el de microondas, tienen capacitores. Mande, Adrián. Maestro, le quería comentar, creo que fue el sábado, yo estaba en Facebook. Sí. Decía que Samsung sacó unos nuevos capacitores.
y en cuanto lo leí me acordé de usted por lo de la clase. Okay. Y que son unos capacitores bien chiquitititos. Les voy a mandar la foto aquí al chat. Ok. ¿Y de qué aparatos habilitados? ¿Para qué tipo de aparatos? ¿Teléfonos, tal vez? Pues supongo que para teléfonos, porque son excesivamente pequeños. Sí. Imagínate cómo los fabrican ese tipo de capacitores, ¿verdad? Sí, compárteme la foto para verlo, por favor. Sí, ahorita se la mando. Así es. Y obviamente que se dan cuenta de cómo ha cambiado la tecnología, porque de tener unos capacitores variables así como estos, ahora los capacitores variables los tenemos aquí en este aparato con una aplicación igual, pero un modo de operación totalmente diferente. ¿De acuerdo? Ya la mandé, maestro. Ok, ahorita lo checo y lo comparto con tus compañeros. Gracias, Adrián. Déjame, te comento también que los capacitores, así como se los estaba tratando de decir, que los encontramos en dispositivos electrónicos, eléctricos, se utilizan para... El automóvil trae capacitores. Simplemente los limpiaparabrisas traen un capacitor que almacena la carga, luego se descarga y activa el motorcito que hace que limpie la llovizna del automóvil que quedó en el vidrio del automóvil. Cuando está lloviendo un poco más fuerte, cambias el modo de operación y el capacitor se carga en menos tiempo y se activa. Y carga menos tiempo y vuelve a activarse. Y en un modo de llovizna ligera, pues tarda más tiempo, por eso es más pausado el movimiento que hace el limpiaparabrisas. Las cámaras fotográficas, no la que tú usas, sino las de antes, tenían un flash integrado, pero se tardaba mucho en cargar. Se tardaba, bueno, no mucho, sino se tardaba simplemente en cargar. Y era muy incómodo para tomar una foto a un grupo. Espérenme, no se muevan. Y esperabas a que cargara la lucecita y activabas. Y si querías tomar otra foto, les pedías, no se muevan para esperar a que cargara el capacitor y poder activar el flash y tomar otra fotografía. Con el paso de los años, ese sistema, ese dispositivo del flash de las cámaras modernas es muy eficiente porque tú puedes estar tomando foto con flash y el flasheo en forma inmediata. Claro que esto siempre y cuando la batería del aparato esté en óptimas condiciones, porque cuando la batería se empieza a descargar, el tiempo de carga del capacitor disminuye y obviamente se empieza a tardar. Ahora tú no utilizas cámaras, sino lo que haces es utilizar este aparato. Y no es un flash, no es una luz la que emite. ¿Verdad? A manera de flasheo, pero es una luz finalmente. Activa un foquillo ahí, etc. ¿Y qué más? Como capacitores. Bueno, hay una aplicación importante que te voy a comentar. Si me da tiempo cuando termine la clase, me lo mencionas. Vamos a ver un video de los capacitores en serie y paralelo, porque se pueden conectar estos en serie y paralelo. Quiero que lo escuchen, quiero que pongan atención y luego volvemos para hacer algunas preguntas de ello. Ahí te va. Ah, bueno, ahí estoy viendo la foto. ¿Están viendo la foto que compartió Adrián? Sí. Sí. Está exagerado ese tipo de tamaño. Sí. Pero así es la tecnología, ha cambiado, por supuesto. Sí, gracias, Adrián. Dejen ver si podemos ver este video. Creo que no, hubo un problema aquí. Esto tampoco, no nos importa. Chale. Escritorio. Oh, Chihuahua.
¿Dónde quedó el video? Aquí está. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, profe. Se escucha. Perfecto. Dura 24 minutos. En la clase de hoy vamos a ver combinaciones entre capacitores, serie y paralelo. Comenzamos con capacitores en serie. Este es un capacitor, ya sea electrolítico o un capacitor básicamente cerámico. La manera con que lo vamos a simbolizar es la siguiente. Vamos a colocar un símbolo así. El fabricante me indica que aquí está el lado positivo, acá por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, cuando pongas un capacitor electrolítico, por lo regular, se le coloca la polaridad. O, si trabajas con un capacitor cerámico, simplemente, como no tiene polaridad, se trabaja aquí así. Esa es la idea central. Ahora, nosotros vamos a trabajar independientemente si es cerámico o si es electrolítico. El símbolo que vamos a utilizar para un capacitor va a ser así, no importando si es cerámico o electrolítico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar tres capacitores en serie. Fíjate bien, este es muy importante. Uno seguido de otro, así como lo ves acá. Uno seguido de otro. Este le sigue al otro, este le sigue al otro, ¿ya? Y entre esos dos puntos acá, entre estos dos puntos, ahí se va a colocar una batería o una fuente de alimentación indirecta. Esta es la diferencia de potencial de la fuente. Ahora, vamos a colocar aquí el switch. Ahí tenemos entonces un capacitor C1, C2 y C3. Ahora procedemos a conectar. ¿Qué pasa en el momento que conectamos? Entonces, como estas placas son conductoras, de acá se van a comenzar a arrancar un montón de electrones. Se van a mover aquí así, atraídos por la polaridad positiva y repelidos por la polaridad negativa, y se acumulan en la placa última de este capacitor, quedando acá cierta carga positiva y acá una cierta carga negativa de igual magnitud, solo que decir, ¿no? Una vez están completamente cargados, entonces aquí habrá una carga más Q y acá habrá una carga menos Q. Ahora, si te recuerdas de los experimentos de electrostática, cuando yo tenía aquella esfera metálica que yo te acercaba una regla cargada positivamente a esta esfera metálica, entonces ¿qué pasaba? Inmediatamente un montón de electrones se acumulaban en esta región, dejando entonces acá un montón de carga positiva sin sus electrones. Pero el solo hecho de acercar la regla supuesta cargada positivamente hacía que los electrones se acumularan en esta región. Entonces aquí va a suceder algo semejante. Esta carga positiva que está acá, como este es un conductor, acá va a atraer electrones, entonces aquí van a comenzar a arrancarse electrones de acá y se van a acumular en esta región. El arrancar los electrones de esta región
implica que quedan protones sin sus electrones que dan una carga positiva. De igual manera, va a haber movimiento de electrones acá que se van a acumular en esta placa, y acá estos electrones que se arrancaron de aquí dejan una carga positiva. Pero es la misma magnitud de carga. O sea que acá más Q, aquí aparece una carga menos Q, aquí más Q, aquí menos Q y aquí más Q. Entonces, algo muy importante, en una regla en serie, los capacitores tienen la misma carga, siempre y cuando estén descargados inicialmente. Ahora, básicamente, entre los bornes de cada capacitor va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 1, por ejemplo. En este otro borne va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 2. En estos otros bornes va a aparecer una diferencia de potencial del capacitor 3. Tal que la diferencia de potencial de la fuente tiene que ser igual a la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 más la diferencia de potencial del capacitor 3. Esto también se ha de cumplir. Podríamos decirlo por conservación de la energía. Ahora, si te recuerdas, la capacitancia se define como la carga dividido la diferencia de potencial que tiene el capacitor. O sea que la diferencia de potencial en el capacitor no es más que la carga dividido la capacitancia. Ahora, lo que yo deseo es encontrar un solo capacitor. Por ejemplo, yo tengo estos 3 capacitores y necesito encontrar un capacitor que sea equivalente a estos 3. Esta es la idea. Entonces, lo que ando buscando es encontrar un capacitor que esté bajo la misma fuente de alimentación. Haz de cuenta que son estas placas, mira, esta placa de acá y esta placa de acá, como un solo capacitor, que tiene obviamente una carga acá más Q y aquí menos Q. Okay. Como ya sabemos, aquí va a haber un campo eléctrico, en todos ellos habrá un campo eléctrico. Luego, le voy a colocar un nombre y le voy a poner capacitor equivalente en serie. Entonces, apliquemos esta relación acá. Vamos a ver, la diferencia de potencial de la fuente está acá, mira. Esta diferencia de potencial de la fuente no es más que la diferencia de potencial de este capacitor, que tiene un valor de Q dividido la capacitancia en serie. ¿Estamos de acuerdo? Solamente esto, aplicando esta primera parte de acá. Como es la misma diferencia de potencial que estoy aplicando aquí, entonces por definición, entre los puntos A y B, esta diferencia potencial es la misma diferencia potencial de los puntos A y B, la cual está definida de esta manera, y la coloco acá, donde este es el capacitor que va a representar al conjunto de capacitores aquí. Luego, esto va a ser igual a la diferencia de potencial del capacitor 1, o sea, la carga dividido T1, más para el otro, la carga dividido T2, y para el otro, la carga dividido T3. Como la carga es la misma, se cancelan, y entonces el capacitor inverso del capacitor en serie no es más que la suma de los diferentes capacitores inversos. Ahora, esto se va a colocar de esta manera. La capacitancia en serie va a ser igual a 1 sobre T1 más 1 sobre T2 más 1 sobre T3. Como a esto le saqué la inversa, le tengo que sacar la inversa aquí también. También lo puedo escribir de esta manera. La capacitancia en serie es igual a la suma de esta capacitancia
desde I igual a 1 hasta N, o en este caso aumentámoslo hasta 3, todo esto inverso. Ahora, si consideramos un conjunto de N capacitores en serie, C1, C2, C3, hasta llegar al Cn en este capacitor. Entonces, un capacitor equivalente de todos ellos, una carga más Q y una carga menos Q, con un campo eléctrico aquí adentro, etcétera, va a ser un capacitor que hemos llamado el capacitor en serie, y este va a ser igual a la suma de los inversos desde I igual a 1 a N, y todo esto inverso. Y tienes entonces la manera de calcular básicamente lo que es un capacitor o un sistema de capacitores en serie para encontrar un solo capacitor que sea el equivalente de todos ellos. Ahora vamos a considerar capacitores de un arreglo en paralelo. Aquí te lo puedo mostrar, mira. Este es un arreglo en paralelo. ¿De acuerdo? Mira. Estos puntos son exactamente el mismo punto que está acá y los mismos puntos que está acá. O sea, este es el mismo alambre acá, igual aquí abajo. Este punto es el mismo punto aquí y el mismo punto allá. Y, al final de cuentas, vamos a agarrar una batería de corriente directa o una fuente de alimentación y colocamos acá esa fuente. Y armamos entonces este circuito en paralelo. O sea, que lo que tenemos es esto. Tenemos un capacitor, luego le sigue el otro, como si estuviéramos armando líneas paralelas. Fíjate, líneas paralelas. Que es la línea paralela. Ahí tenemos los tres capacitores, C1, C2 y C3. Y acá vamos a colocar la fuente de alimentación, la diferencia de potencial debido a la fuente. Bien, ahora, ¿qué va a pasar en el momento de conectar acá? Entonces, fíjate, este punto que está acá, el punto A y el punto B, donde está la diferencia de potencial ahí entre estos dos puntos, este punto A es el mismo aquí, aquí y aquí. O acá, acá y acá. Es como que yo te haya puesto esto así, mira. ¿De acuerdo? Esto es un arreglo. Solo que el esquema que aquí lo representa se dibuja de una manera más clara. Y aquí, fíjate bien, este mismo punto A para todos ellos, y este el punto B, va a ir la fuente de alimentación. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento que se conecta? Entonces, la diferencia de potencial va a ser la misma en cada capacitor. Mientras que en serie, la diferencia de potencial es diferente para cada capacitor. A no ser que sea la misma capacitancia, pero ese no es el hecho. ¿Ya? En serie, la diferencia de potencial no es la misma. En paralelo, la diferencia de potencial sí es la misma en cada capacitor. Ahora, como la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial de la fuente, entonces, como acá tengo una capacitancia distinta a esta y distinta a esta, pero como la diferencia de potencial es la misma, entonces la carga, ¿está bien? La carga va a ser diferente en cada capacitor. O sea, que cuando se comience a arrancar electrones aquí, y se acumulen por acá, al igual aquí se comienzan a arrancar electrones, y se acumulan aquí abajo, etcétera. Y se arrancan los electrones, y por acá se acumulan en esta placa, y entonces quedan cargados
Una vez completamente cargado, sería de poner que tienen una carga Q1, tienen una carga Q2 y tienen una carga Q3. ¿De acuerdo? Ahora, lo que quiero es encontrar un capacitor que sea equivalente a esos tres. Por lo tanto, yo lo que voy a dibujar es, pongamos un capacitor que va a representar a esos tres capacitores. Y le vamos a poner un nombre, un capacitor sub P, que significa en paralelo. Básicamente esta es la misma diferencia de potencial de la fuente entre los puntos A y B, que es igual acá en los puntos A y B. Ahora, la carga que va a tener este capacitor, por conservación de la carga, lo voy a llamar Q, y no va a ser más que la suma de las tres cargas que hay en las placas. Aquí, por ejemplo, que mira, esta Q1 más la Q2 más la Q3 es la carga que va a tener el nuevo capacitor. Ahora, ya habíamos definido que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial en el capacitor. Pero la diferencia de potencial en el capacitor, por estar en paralelo, ya que este punto A y este punto B son los mismos que los de la fuente, entonces cada capacitor va a tener la misma diferencia de potencial que la fuente. Por lo tanto, al volver a poner acá la carga es igual a la Q1 más Q2 más Q3, entonces aquí me queda que esto es igual. Esta carga que está acá es esta. Por lo tanto voy a poner, por definición acá, la capacitancia en paralelo por la diferencia de potencial en el capacitor, que es la misma que la de la fuente. Luego la capacitancia C1 por la diferencia de potencial del capacitor C1, que es la misma que la de la fuente. Más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial en el capacitor 2, que es igual al de la fuente. Más la capacitancia 3 por la diferencia de potencial en el capacitor 3, que es igual al de la fuente. Por lo tanto, la diferencia de potencial de la fuente se cancela y me queda que la capacitancia en paralelo no es más que la suma de esos tres capacitores. ¿Cuenta? Sí, es sencillo. Ahora, si yo tuviera un conjunto capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, etcétera, será el capacitor N. Acá le colocamos la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, la capacitancia en paralelo no es más que la suma de todos los capacitores que conforman el conjunto este. Entonces sería poner desde I igual a 1 hasta N. Ahí tenemos entonces básicamente la combinación serie paralelo de capacitores. Serie, el capacitor equivalente es la suma de los inversos, y en paralelo el capacitor equivalente C sub P no es más que la suma de los capacitores que conforman el circuito. Hagamos un ejemplo sencillo. Consideremos dos capacitores C1 y C2, tal que en un arreglo en serie C1 y C2, la capacitancia en serie me da 2 microfarads. Mientras, si lo ponemos en paralelo, C1 como C2, este arreglo en paralelo me da 9 microfarads. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuánto vale C1 y cuánto vale C2? Bien. Como ya sabemos, los capacitores en serie no es más que la suma de los inversos. O sea que el capacitor en serie es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 y todo esto menos 1. O sea,
igual a C1 por C2, C1 más C2, inverso, o sea, C1 por C2 dividido C1 más C2. Bien, acá tenemos entonces cuánto vale básicamente este capacitor en serie de estos dos capacitores. Ahora, en paralelo, como lo acabamos de hacer acá, en paralelo, la combinación de estos capacitores da uno equivalente que no es más que la suma de ellos. Por lo tanto, el capacitor en paralelo sería C1 más C2. Ahora, si gusta, podemos meter valores. Pongamos, el capacitor en serie sería de 2. 2 es igual a C1 por C2 dividido C1 más C2. O sea que 2 veces C1 más 2 veces C2 es igual a la multiplicación de ambos capacitores. Luego, en paralelo, es 9. 9 es igual a C1 más C2. Y todo está en microfarads. De aquí, por ejemplo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a despejar, por ejemplo, de acá el C1. C1 es igual a 9 menos C2. Introduciendo este C1 acá y acá, tenemos 2 veces C1, que sería 9 menos C2, más 2 veces C2 es igual, acá sería C1, que sería 9 menos C2 por C2. O sea que 9 por 2 por 9 es 18, menos 2 veces C2, más 2 veces C2 es igual a 9 veces C2 menos C2 al cuadrado. Si te das cuenta, aquí el menos 2 veces C2 con más 2 veces C2 se cancela y solo me queda, voy a pasar este para acá, pase positivo, C2 al cuadrado. Ahora sería de poner este pasa negativo, menos 9 C2 más 18 es igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática, procedemos a resolver. Entonces C2 va a tener dos valores. A ver, sería 1 menos 9 y 18. Volvemos y esto me da un valor de 3 microfarads y un valor de 6 microfarads. ¿Cuál de los dos escogemos? Me es arbitrario ahorita. Solo quiero calcular cuánto sería el C1. C1 también va a tener dos valores. Por ejemplo, para cuando vale 3, aquí está el C1. 3 serían 9, menos 3 serían 6. 6 microfarads. Luego acá, 9 menos 6, menos 6 acá sería 3 microfarads. Bueno, en este momento me doy cuenta que me es indiferente. Yo le puedo considerar, por ejemplo, C1 como 3 microfarads y C2 como 6 microfarads. Por lo tanto, si el arreglo está en serie, entonces sería de poner que C en serie es igual a, sería de poner 6 por 3 dividido 6 más 3. 6 por 3 es 18, 6 más 3 es 9, 18 dividido 9 es 2. Y si está en paralelo, no es más que la suma. La suma es 6 más 3, o sea, 9 microfarads. Efectivamente, es lo que como resultados al inicio. En serie es 2 y en paralelo es 9. En serie es 2 y en paralelo es 9. Ahí tenemos entonces este problema. Bueno, fue más... Estuvo sencillo, ¿verdad, esto? Sí, pues es el tema de ecuaciones. Sí, y además la conexión serie paralelo verdaderamente no es ningún problema. Nada más habrá que tomar en cuenta las características que tiene una conexión serie y una conexión paralelo. Cuando tú los conectas en serie, 2, 3, 4 capacitores, están unidos uno enseguida del otro. Y
quien se mantiene constante, ¿quién es? ¿Qué se mantiene constante en una conexión serie? La carga. La carga, efectivamente, la carga es la misma. La carga total es igual a la carga en el capacitor 1, igual a la carga en capacitor 2 y así sucesivamente. ¿Y qué es diferente en la conexión serie? Perdón. ¿Qué es diferente? Que la carga es diferente. La No, carga no, del en capacitor serie, es diferente. En serie. El voltaje, ¿verdad? El voltaje es diferente en la conexión serie. O sea que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales en cada uno de los capacitores. Y si tú quieres sustituir todos los capacitores por uno solo, podrás hacerlo calculando la capacitancia equivalente, que va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Ahí lo expresó el maestro matemáticamente de otra manera, pero lo que te estoy diciendo es lo mismo. El inverso de la suma de los inversos de las capacitancias es la forma de calcular la capacitancia equivalente de una conexión en serie. Bueno, eso va a aparecer en unos problemitas el miércoles seguramente. Y cuando están conectados en paralelo, los capacitores se distinguen porque el voltaje se mantiene constante. O sea que el voltaje de alimentación es igual al voltaje en el capacitor 1, igual al voltaje en 2, igual al voltaje en el capacitor 3. O sea, vas a medir el mismo voltaje. Si lo alimentas con 12 voltios, todo el sistema en paralelo, pues los 12 voltios le van a llegar al primero, al segundo, al tercero y al cuarto capacitor, porque se mantiene constante. Pero la carga total se distribuye en cada uno de los capacitores, así como lo explicaba ahí el maestro. La suma de las cargas, por ello, en cada uno de los capacitores debe ser igual a la carga total. Y si tú quieres cambiar los capacitores en paralelo por uno solo, calculas la capacitancia equivalente con la suma ordinaria de las capacitancias. Una suma sencilla, ordinaria. Eso determina el valor de la capacitancia equivalente. ¿Está bien? Bueno, esas características son importantes y es lo que hay que detallar cuando analicemos un circuito conectado en paralelo o en serie. Mira, te hablaba de aplicaciones de los capacitores. Es peligroso, por supuesto, si tú manipulas un capacitor de capacitancia importante. Si no sabes que está cargado y lo manipulas, te vas a llevar una desagradable sorpresa, pero puede ser muy, muy importante el daño, ¿eh? Puede ser que no solamente la descarga te produzca una pequeña quemadura, te puede producir un daño mucho más importante. Incluso puedes perder la vida, tal vez. Cuidado. Pero así como puedes sufrir daños importantes, ¿qué crees? Un capacitor te puede traer de allá del final del túnel de regreso. O sea que te puede salvar te puede sacar de un trance y volverte a la vida. Mira, te lo digo por esto. Mira esta foto. ¿Sí saben qué es, verdad? Sí, el aparatillo ese no me acuerdo cómo se llama. Sí, se llama... Es un desfibrilador, ¿no? Algo así. Desfibrilador. Exactamente, es el desfibrilador de los paramédicos. Cuando una persona cae en un trance cardíaco, un problema cardíaco, tiene un problema cardíaco y llegan los paramédicos en tiempo, se dan cuenta del problema es el problema del corazón, pues obviamente sacan su desfibrilador y lo que hacen es darte una descarga. Pero esa descarga proviene justamente de un banco de capacitores.
Claro que como proviene de un banco de capacitores, no te va a producir una lesión importante, porque te estoy comentando que si tú tocas un capacitor cargado, te puede producir una quemadura o algo mayor. Aquí, a pesar de que estás en contacto con los capacitores directamente, no hay tal daño, porque la descarga se produce en un tiempo demasiado pequeño. Es un tiempo demasiado pequeño, suficiente para que el corazón vuelva a latir y recupere su frecuencia eléctrica, ¿sí? Porque se mueve por impulsos eléctricos, recobre esos impulsos eléctricos gracias a la descarga y te lleven al hospital inmediatamente. Pero dura un tiempo demasiado pequeño. A veces que el corazón no funciona, no reacciona, y tienen que volver a cargar los capacitores, esperar a que el indicador dé la señal de que ya están cargados, y órale, una segunda descarga, y ojalá vuelvas a este triste mundo. Y ya si no es así, bueno, pues ya definitivamente ya no pueden hacer nada. Pero entonces, así como te puede dañar un capacitor, también te puede tener un beneficio, como este caso de la aplicación de una descarga a través de un banco de capacitores, del desfibrilador Y cuidado, y conectas mal un capacitor, un capacitor polarizado, un capacitor, se me escapó el nombre. Electrolítico, exactamente. Si lo conectas mal y tiene una capacitancia importante, lo conectas mal o se daña, sobre todo si está mal conectado. Si está mal conectado, no solamente se va a dañar el capacitor o alguna parte del sistema electrónico, sino que puede explotar el capacitor. ¿Me entiendes? Eso pasó con un maestro que no tuvo la precaución de checar la conexión que tenían los jóvenes, y se acercó demasiado al circuito, y el daño fue severo. Te lo platico el miércoles. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, Inge. Hay que anotar. Está bien, nos vemos el miércoles. Sí, tienen que anotar esto que presentó el maestro en tu libreta, ¿eh? Nos vemos. Ya está. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, Inge.